Iñaki. Yo cuando sucedieron estos hechos tenía 15 años. Os preguntaréis hoy en día con 15 años qué hacía. El tema psicológico un poco de la edad ha cambiado bastante, ¿no? Yo empecé a trabajar con 14 años. Con 14 años estaba ya metido en las luchas obreras y aparte militaba en la Juventud Comunista de España, más Stara-Elisa y en el FRAP. Con lo cual pues estabas dentro de ese contexto, como joven, como trabajador, también estudiaba, ¿no? En ese contexto que Madrid era un auténtico hervidero, no tiene nada que ver con lo que era hoy, ¿no? Por decirlo así de una manera pronto, hacía 13 meses que se había muerto Franco en ese enero, ¿no? Pero ya en el año 76 Madrid era una revolución, todo lo que se llamaba el Cordón Rojo, con todas las fábricas, Getafe y todo eso. Madrid llegó a tener, en enero del año 76 tenía a más de 400.000 obreros en huelga, ¿no? Había manifestaciones de estudiantes, había sobre todo una cosa que era, había dos luchas muy importantes que marcaban, que era la lucha en los barrios, dirigidas por las asociaciones de vecinos, que eran fuertísimas, ¿no? Y la lucha por la amnistía, ¿no? Por la amnistía de todos los presos, ¿no? Como decía, la amnistía era una de las reivindicaciones más importantes que había y se convocó, una de las manifestaciones que se convocó era ese domingo 23 de enero, ¿no? A la manifestación se convocaba por carteles y principalmente por pintadas, ¿no? Aparte que sí es verdad que, bueno, porque estábamos, pero había mucha organización, había una sopa de siglas de organizaciones de izquierda tremendas, pero sí se convocaba mucho por pintadas, ¿no? Yo quiero recordar que en el Arco del Triunfo, que hoy sigue ahí en pie en Incloa, ahí había una pintada que convocaba el Tenerife y en un lado había una figurita que decía las paredes no estarán limpias mientras las cárceles estén. Vamos a la manifestación es en Plaza de España a las 12 de la mañana. Lo normal en ese tipo de manifestaciones es que estuviera tomado por la policía completamente, con lo cual nadie podía, era muy difícil iniciar una manifestación. Hacíamos eso que se llamaban saltos, que era saltar, empezar a gritar y salir andando por una calle hasta que se podía, ¿no? Con lo cual las manifestaciones arrancan en dos grupos, ¿no? Uno que sube de Plaza España por una parte de Gran Vía y por las calles adyacentes, y otro que va por la calle Princesa, ¿no? Hacia los dos grupos, ¿no? De los grupos que subieron por aquí se fueron dispersando, es en el que viene Arturo, que es el que nos tiene hoy aquí. Deciros que más o menos el que ya se había movido un poco en Madrid, en las manifestaciones, esta zona era muy peligrosa por dos motivos. Uno, porque ahí había una comisaría que sigue estando, que es la comisaría de la calle La Luna, y al otro lado estaba la comisaría de la calle Leganitos. En esta se sabía que paraban los fascistas, las bandas fascistas paraban en las comisarías y se tomaban normalmente los whiskies y todo lo que tomaban, lo que fuera, en estos sitios. O sea, no había una convivencia total. Pero sobre todo en la zona de Leganitos, que además era una comisaría curiosa porque estaba llena de prostíbulos, ¿no? Prostíbulos que llevaba la policía, pero además según salías, uno a la izquierda, otro al frente de esa comisaría, era la comisaría donde se juntaba sobre todo la brigada político-social. Era una zona además que le encantaba a personajes como Billy el Niño, porque luego un poco más abajo también de la calle de Ganitos había una pizzería italiana montado por uno de los de la Red Gladio, donde se juntaba Billy el Niño pues con todos los mercenarios que fueron el batallón vasco español, que fueron el GAL y tal. Ahí se juntaban y hacían sus reuniones. Entonces eran zonas a evitar, ¿no? Eran zonas a evitar porque si te metías ahí te metías un poco en la boca del lobo. Las bandas fascistas estaban siempre en las manifestaciones y actuaban con total impunidad. Ellos sacaban las pistolas y es verdad que hacían muchos tiros al aire, pero llevaban cadenas, llevaban bates, llevaban unas cosas inconcebibles para llevar en la calle, pero lo podían llevar, ¿no? Por norma agredían. El caso de Arturo concreto, se supone que él está subiendo, bueno, por lo que ya hay los testigos, yo en este caso no soy testigo, y al llegar a esta altura, más o menos, justo en la esquina, salen un grupo de fascistas que seguramente vendían de la calle de la Luna, un grupo de hijos de Cristo Rey, y van con puños americanos, bueno, por lo típico para agredir a los manifestantes, ¿no? Parece ser que el que pegó luego el tiro, que es Guaza, con un puño americano, quiere agredir a una chica, Arturo se pone en medio y le lanza una piedra y este arrebata la pistola a otro, a Jorge Cesarqui, que era un filofascista nazi tremendo que había venido de Argentina y había aquí hecho bastantes servicios de seguridad. Todos estaban luego metidos en organizaciones parapoliciales y medio del Estado, ¿no? Le arrebata una pistola y le mete un tiro que le atraviesa el corazón y el pulmón
La placa se quería haber puesto allí, pero los vecinos no quisieron, que es donde le asesinaron. Entonces, al final, como esto es municipal, se pudo poner aquí. Una idea compartida germinó peligrosamente en el pedregal de la ignorancia. La cárcel nunca encerró un pensamiento, y esos absurdos barrotes fueron papel de agua ante el clamor de la amnistía. Abrid las celdas, poderosos escribanos del horror. Fuera túneles y muros. Llegaron ellos, los sicarios, una vez más. Sus cuerpos abrigados, bien cenados, pantalones nuevos, en la camisa gemelos, el bolsillo lleno, un gatillo entre los dedos, un joven airado de pelo rizado, voz y piedra, indefenso a la pistola, ya está condenado. Disparos por palabras, no pensar, huir y un cada vez más en la cuneta. El último aliento de Arturo, hacía frío, fue en invierno. Su hermano Manuel, luchador infatigable, amigo siempre, también hacía frío, porque fue notorio. De los asesinos, o sea, solamente el Jorge César Quieste, pues entró en la cárcel, al final pues hubo un juicio, le metieron, salió enseguida, apenas cumplió 6 meses, y luego además se benefició de la amnistía por la que mataron a Arturo, o sea, que es para que veáis un poco que él mismo salió amnistiado porque era un suceso que entraba en esas fechas y salió amnistiado, ¿no? El que le mató no es el que habréis visto que está en Argentina y ha tenido una plácida vida. Vivo en el distrito de Barajas, en la Alameda de los Unes, y en base a lo que ha contado Iñaki sobre todo lo que ha documentado, solo me queda decir que el día siguiente de la muerte de Arturo Ruiz hubo una manifestación donde Morelos Nájera iba encabezando la manifestación con una pancarta pidiendo amnistía, libertad y justicia. Salieron de la calle San Bernardo, se paralizó el tráfico, era en esta calle donde pasaba la manifestación, y salieron de la calle San Bernardo, donde giraron hacia lo que era entonces Avenida Champollion. Yo estaba en aquella ventana, justo encima del semáforo. Hay una ventana donde estaba Cubana de Aviación, yo tenía 15 años entonces, y yo trabajaba con la mañana y estudiaba con la INSA. De pronto llegaron fuerzas de policía, disturbios. La calle no tiene nada que ver con estaba entonces, no tiene nada que ver. La acera era más pequeña, con lo cual un coche de policía paró justo debajo de la ventana nuestra, se bajó y automáticamente la manifestación se dispersó, salieron corriendo y yo me fijé en Mariluz porque aparte de ser cabecera de pancarta, entre todos llevaban un clavel rojo, pero ella llevaba un buen ramo de claveles rojos, o sea, un ramo bastante grande de claveles rojos. Me fijé en ella, no sé, casualidad, era un anorak amarillo, los claveles rojos, era como muy representativo, todo muy llamativo de ella, ¿no? Y cuando vinieron los policías, como digo, pues le salieron corriendo, Mariluz se dirigió por esta calle. El policía que bajó del furgón que estaba allí justo bajo la ventana disparó el bote de humo. Yo vi la trayectoria, cómo venía, y Mariluz cayó aquí mismo, aquí donde estoy yo, cayó de bruces mirando hacia el lugar. Llegaron los policías que aparcaron en esta otra zona, se bajaron, pisaron el ramo de flores, los esparcieron por el suelo, apalearon con porras y acotadas a Mariluz, golpe tras golpe. Ella venía pues como si fuera una manta. Desde ahí se puede ver perfectamente. Vuelvo a repetir que esto no estaba. Este kiosco de prensa no existía. La metieron aquí, la policía la persiguió, la siguió dando patadas y botazos. Y los compañeros estaban encima del cuerpo de Mariluz para protegerla, y también se llevaron lo suyo con las patadas y las porras. Sé que se la llevaron luego en un coche y creo que es lo que indica la infección de Sara. Y años después recuerdo que un familiar por redes se puso en contacto conmigo para saber qué había pasado realmente, porque no sé qué tenía la versión que la comunicación se había dado. Yo tenía, vuelvo a repetir, 15 años entonces. Al salir de estudiar de Reina Teire, en la calle Quintana, había un pasadizo donde había una tienda de electrodomésticos que antiguamente se ponían los televisores con altavoces al exterior para que sintieran lo que se decía las noticias. Pues salía entonces sobre las 9:15, así de estudiar, y oí como Mariluz Nájera, vecina de Barajas, había muerto en una manifestación. Luego se dijo que había sido aplastada por sus compañeros, que se había enfrentado a un policía, cosa que no fue cierta. Y bueno, yo tenía 15 años entonces, el miedo existía,
Y eso lo puedo aseguraros y quiero que os quede claro que para mí en esa ventana hubo un antes y un después. O sea, yo dejé de ser ni adolescente ni niña. O sea, yo empecé a ver la cruda realidad de la vida. Lo que era la cruda realidad de la vida y pues, dije que al policía le llamé de todo, menos bonito. Y el policía me engañó a mí. Se dio la vuelta y vino hacia la ventana, con lo cual los compañeros de cubana me tiraron al suelo y me dijeron, a ver, te matan. Pero la dejé. Ahí se quedó hasta que lo volví a ver en Teide al salir de la academia. Y bueno, pues mi indignación era, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, ¿qué puedo hacer? Mis padres, silencio, tienes 15 años, el miedo existía, no puedes hacer nada, eres menor, cállate. Pero sí con la edad tenía ese remordimiento en el interior, como no he podido hacer nada para decir lo que ha pasado. Pero luego con el tiempo contactaron conmigo familiares y querían hablar conmigo, porque no se creían cuando vieron la cara de Mariluz en el instalatorio, totalmente desfigurada, llena de moratones todo el cuerpo, amoratada por todos lados. Cuando yo le dije lo que había pasado, que el bote de humo le dio en la nuca y cayó de bruces al suelo, y la policía la paleó, la pateó, se lo creía. Pero se dieron cuenta de que tenía que haber sido así, la verdad era esa. No como contaban ellos, que al huir, al intentar huir de la manifestación, los propios alumnos, compañeros suyos, la habían pisoteado al respecto de encima. No fue así, al contrario, los compañeros la quitaron del medio, la subieron aquí e intentaron procesar. O sea, la transición democrática sangrienta que hubo, hay que reconocerla. Y quiero que los demás que estén estudiando y las generaciones posteriores no lo olvidéis. Decir que en esa misma manifestación, Francisco Guijarro, con 21 años, estudiante también, estuvo durante meses ingresado con traumatismo por lo mismo, porque le habían disparado un bote que le dejó destrozado. Este chico se salvó y ya luego desapareció, porque lo normal con estas cosas, como no se podía denunciar ni nada, era que el miedo venciera la razón, ¿no? Y sí recordar que aquel día la reacción por lo de Arturo fue impresionante, que la Complutense era un mar de asambleas, que toda la zona de Argüelles, yo además trabajaba entonces en Argüelles, era un hervidero, que luego al final la gente empezó a subir aquí, que era el sitio donde se quería llegar, donde habían asesinado a Arturo. Por decir otro dato, en la Facultad de Derecho, la policía entró dentro de la facultad y tiró los botes de humo dentro. Eso es un dato que es, o sea, que no, o sea, un poco para que veáis también un poco lo que había, y que fue una movilización, eran movilizaciones impresionantes, que nos parecería, pues nos está pareciendo afortunadamente lo de Palestina. Entonces era muy habitual, a pesar de las prohibiciones y de la represión policial, las manifestaciones, había momentos en los que se juntaba una cantidad de gente impresionante, pero luego era todo Madrid, porque la de Arturo, de aquel día de aquí, yo me acuerdo que terminamos en la glorieta de Bilbao, o sea, era un correr por todo Madrid. Y luego la última era en el barrio que vivía cada uno hacia. Tallos delgados, hojas puntiagudas, flores rojas, un ramo de amor y rabia por el hermano caído, el adiós doliente, la emoción, una mujer menuda, toda clavel, y la peste de la bestia, las carreras, el fuego, los brotes aplastados por el suelo, flota el último aroma vestido de abandono, cubierta de arrebol, esa pequeña nada te llaman. Estela fragante, débil flor, se apaga. Tú, Mariluz, a la sombra de Arturo, siguió el invierno.